Hola, soy Marisa Glave y estamos en Más Allá de la Coyuntura. El programa de hoy que transmitimos desde el portal de Otra Mirada se llama El bono que no abona o los 1000 líos alrededor del bono universal. En paralelo y como colofón hablaremos de otro bono, el bono o los bonos del tesoro que tienen las AFPs y que van a utilizar como garantía para que el Banco Central de Reserva les dé liquidez. Unos tienen liquidez, mientras que otros aparentemente viven un vía crucis para recibir el subsidio que el Estado prometió. El 15 de marzo, hay que recordar, y aparece muchísimo tiempo atrás, el presidente de la República anunció que el estado de emergencia al que entrábamos requería una cuarentena y señalaba que durante 15 días tendríamos la inamovilidad obligatoria. 2 días después, en uno de los primeros anuncios, ya en el medio de la cuarentena, el presidente señaló que era evidente que había un sector pobre y muy pobre, cerca del 20% de la población, que estaba identificado en el famoso CISFO y que eran sectores que no iban a poder tener ahorros ni ningún tipo de recurso adicional que les permitiera aguantar 15 días sin salir a la calle a recursearse de alguna manera y que por tanto daba un bono de 380 soles, el bono 380. El 28 de marzo, es decir, casi casi 15 días después de la cuarentena, el presidente anuncia que evidentemente se va a prorrogar 15 días más, no habíamos logrado aplanar la famosa curva, y que estos 380 soles que estaban pensados para 15 días, porque la canasta de un mes es 760 soles, se iban a duplicar para llegar a los benditos 760 soles y de esa manera garantizar el mes entero de alimentación de las familias pobres y extremadamente pobres. Pero del 28 de marzo a casi el 20 de abril, el debate público, muchos representantes de la academia, representantes de universidades, representantes de gremios de sociedad civil, plantearon que el bono focalizado únicamente en los sectores pobres y extremadamente pobres, que son cerca del 20% de la población, dejaba fuera a un universo de más de 35% de la población vulnerable. ¿Qué quiere decir? Que es el sector calificado como clase media emergente, es decir, no pobre, pero que no llega a ser realmente de clase media y que cualquier remesón en la economía puede rápidamente llevarlos a la pobreza. Este sector, cerca de 32 o 35%, dependiendo de la medición, no recibe ningún tipo de apoyo, no está en ningún tipo de sistema de focalización, no recibe ningún programa social y es evidente que está en una situación de altísima vulnerabilidad en este contexto en particular. Y el otro sector, una especie de 50%, también estaba afectado. Las encuestas que publicó Ipsos Apoyo o que publicó el Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, mostraban que más del 51%, casi el 60% de la población, dependiendo de la encuesta, había perdido todo ingreso y que más del 80% de la población había reducido sus ingresos. Entonces, este escenario mostraba que se necesitaban medidas adicionales. La primera medida se toma el 20 de abril. El presidente anuncia el bono rural y reconoce que no se había hecho nada por el campo y que se necesitaba un bono especial para las familias del campo. Este bono se le encargó al Ministerio de Agricultura, que lo tiene que trabajar con las juntas de usuarios de riego, las juntas de usuarias de agua. En ese tiempo también el presidente anuncia el bono independiente. Este bono independiente era para los trabajadores, las trabajadoras que no tienen contrato en planilla, que son independientes, que no habían tenido ningún tipo de ingreso en el último tiempo, en el último mes, digamos, de la primera etapa de la cuarentena o de los primeros 2 martillazos de la cuarentena, y que también tenían derecho a este bono de 760 soles. Finalmente, el 23 de abril, después de
mucha presión de organizaciones de izquierda. Estuvo la congresista Rocío Silva Santiesteban, que recogió, por ejemplo, formalmente una propuesta de Pedro Franque y de Óscar Dancourt, otros líderes de izquierda como la señora Verónica Mendoza y representantes de espacios como la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, plantearon abiertamente que se necesitaba un bono universal y que tenía que dejarse esta política de focalización, de buscar al independiente, de buscar al extremadamente pobre, de buscar solo a la familia rural y pasar a un bono universal porque la gran mayoría de peruanos estaban muy afectados. El 23 de abril el presidente dijo esto. Nos quedan 6.800.000 hogares. A ellos hemos dispuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas asigne el bono de 760 soles. En algunos casos ya hemos comenzado, pero todavía de manera parcial. Como ustedes ven, el presidente anunció que 6.800.000 hogares, ojo, 6.800.000 hogares, que representan cerca del 75% de la población peruana, necesitaba algún tipo de ayuda. Y que pasábamos al bono universal. Muchos, me incluyo, asumimos que este era un bono adicional, es decir, ya que se había dicho que eran 385 soles por 15 días a los sectores pobres, por unos segundos 15 días otros 380 soles, entonces el sector pobre y extremadamente pobre también recibiría el bono universal. Hoy, por los mensajes de la viceministra de Inclusión Social, mensajes de la ministra de Economía y del propio presidente, parece que lo que hay es una especie de suma. Es decir, quienes recibieron el primer bono, esto parece un trabalenguas, bono sí, bono no, bono para acá, bono para allá, pero en fin, hay que hacer un esfuerzo para que entendamos qué es lo que realmente va a hacer el gobierno y dónde está el gato encerrado. Se señaló que este sector, el primer sector pobre que recibió el bono Yo me quedo en casa, equivale a 2.700.000 hogares. Ellos y ellas no van a recibir el famoso bono universal. Ya lo habrían recibido a través de estas dos transferencias dentro de los padrones del Ministerio de Inclusión Social. En realidad, la mayoría ha recibido solo el primer bono, los 380 soles, y están por recibir recién el segundo bono, sobre eso volveremos luego. Esos son 2.700.000. Luego se suma los hogares que recibieron el bono independiente, 773.000. A esto se suma el bono rural, 1.098.000 familias. Este paquete equivale a más o menos 4,5 millones de familias que habrían recibido o estarían por recibir el bono rural o el bono independiente o el bono Yo me quedo en casa, que era para las personas pobres. Eso, para llegar a la cifra que dijo el presidente Vizcarra, supone que aún faltan 2.300.000 hogares para completar el universo del bono universal del que habló el presidente. 2.300.000 hogares, eso es casi 7 millones de personas. ¿Y qué ha pasado con estas 7 millones de personas? Con estos 2.300.000 hogares. Nadie sabe qué pasa. El Ministerio de Economía, el presidente, en fin, el gobierno, sacó un decreto de urgencia anunciando que se publicaría, esto lo sacaron el 3 de mayo, que se publicaría en una semana la nueva lista, la lista del bono universal. Eso debería publicarse hoy a más tardar. Dijeron en realidad que ayer no se publicó nada, ojalá hoy día lo publiquen en algún momento, pero las malas lenguas, los rumores, la gente en los pasillos de los ministerios señalan que este universo serían 800.000 familias, en el mejor de los casos 900.000 familias. Es decir, hay 1.300.000 familias que siguen sin ser identificadas, que no están en ninguna plataforma y que no sabemos si es que recibirán o no este recurso. ¿Cuánto es 1.300.000 familias? Casi 4,5 millones de peruanos. Es decir, todo Piura, todo Lambayeque, todo Loreto juntos, más o menos, eso supone 4 millones de peruanos y peruanas
que en teoría les debería llegar el famoso bono universal y hasta ahora no llega. Frente a esto han existido críticas. Una de las críticas la ha hecho Luis Arias Minaya, el expresidente del Banco de la Nación. Hace relativamente poco, el Perú y el propio señor Arias Minaya se enteró por una resolución en el peruano que dejaba de ser presidente del Banco de la Nación. Esta decisión abrupta la tendrá que explicar la ministra Alba, porque no puede simplemente sacar al presidente del Banco de la Nación y no decir nada. Pero el señor Arias Minaya ya había tenido algunos problemas. Uno primero, cuando plantearon que el Banco de la Nación entregara créditos a las grandes empresas prestadoras de servicios privatizados, telefonía, electricidad, gas, y se negó a que el banco prestara recursos a estas empresas. Otro de las tensiones que ha existido con el señor Arias Minaya tiene que ver con cómo finalmente se ha entregado el bono. Porque hasta ahora no sabemos nada del bono universal, lo venimos diciendo, pero el famoso bono para sectores populares y sectores en pobreza y en extrema pobreza no se ha entregado por completo. ¿Por qué? Bueno, el señor Arias Minaya dice claramente que de los 2.8 millones de bonos, el Banco de la Nación al final está pagando el 70% de estos bonos. Porque el sistema bancario, donde hay más de 5 grandes bancos, no llega ni al 30% del reparto. ¿Cómo es esto? Los grandes bancos del país que andan insistiendo que el Banco de la Nación frene su crecimiento de oferta porque tenemos el famoso sistema subsidiario del Estado. La Constitución impide que las empresas del Estado estén donde está el sector privado. Uno de estos sectores es el sector financiero. Ahora resulta que el sector privado no se ha comprometido como se tendría que haber comprometido en la entrega de estos bonos. Y el 70% de los bonos están siendo entregados por el Banco de la Nación. ¿Qué cosa dijo el señor además Arias Minaya? Que evidentemente la gente que no sabe si está o no está en algún padrón, que escuchó al presidente decir en algún momento el bono universal para el 75% de hogares, dice, bueno, me tocará. Y entonces, ¿qué cosa hace la gente? Va al Banco de la Nación a preguntar. Y eso ha ido generando aglomeraciones que han generado contagios en los propios trabajadores del Banco de la Nación. Y en este escenario de altísima tensión, con un Banco de la Nación que está teniendo que repartir muchos más bonos de los que originalmente tenía que repartir porque el sector financiero privado no los ha querido repartir, ahora resulta que le tenían un encargo adicional y era que tenían que repartir también la plata de las famosas AFPs, la devolución de las AFPs. Conversando con el señor Luis Alberto Arias Minaya, nos confirma que desde el año 2018 el Banco de la Nación ha planteado una modificación de sus estatutos para que el Banco de la Nación pueda abrir cuenta básica a cualquier ciudadano y que pueda de esa manera universalizar o ampliar el acceso al sistema financiero. Pero esto, por alguna razón, está en el Ministerio de Economía y Finanzas y hasta ahora no se aprueba. Si no logramos conectar a través del DNI a algún sistema financiero a la mayoría de peruanos y peruanas, vamos a seguir teniendo los problemas gravísimos de reparto que estamos teniendo de este famoso bono o cualquiera de los bonos o complementos que dé el país. Seguir manteniendo este sistema de pupurrí de bonos a través de focalizaciones diversas, donde ahora de pronto se pierden casi 2 millones de hogares, que nadie sabe si al final recibirán algún tipo de complemento, no tiene sentido. Nota a pie de página, en medio de esta crisis del Banco de la Nación y de la salida del señor Arias Minaya, el señor Francisco Durán, Paco Durán, ha hecho una denuncia compleja, ha señalado que hay un lobby detrás de la salida del señor Arias Minaya y que este lobby está asociado también a las AFPs que, según señala el señor Durán, han recibido un favor particular del Banco Central de Reserva, que les está entregando, aunque no lo quiera aceptar el señor Velarde, una especie de préstamo que les permitirá tener liquidez para devolver el aporte de 25% que aprobó el Congreso. Como me hace recordar Humberto Campodónico, el Congreso aprobó el 25% de devolución, pero se olvidó de un elemento fundamental, y era recortar el porcentaje
de recursos, de fondos que tienen las AFPs en el exterior. Cuando empezó este sistema privado de pensiones, en el año 2012, el tope de recursos que tenían las AFPs en el exterior era de 20%. Esto ha subido al 50%. Esto tendría que retraerse. Si el BCR les va a entregar liquidez, por lo menos tendría que exigir que los capitales vuelvan al Perú y se inviertan en el Perú. No puede ser que las AFPs tengan un sistema aún sin mayor restricción y por más que el Congreso se olvidó de esto, el BCR podría haberlo corregido sin ningún problema, sobre todo antes del anuncio de entregarles la liquidez que les está señalando.